¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esta tarde de viernes nos encontramos aquí en Chignautla, en Azteca Radio. Pues me acompaña mi amigo Emanuel. Claro que sí, Manuel, mucho gusto de estar en este programa, el primer programa que vamos a estar realizando aquí para Azteca Radio. Y pues espero que nos vaya mejor de lo que nos podría ir en este día de mala suerte, supersticioso. Claro que sí, recordar que es viernes del 13 de mala suerte, entonces pues vamos a ello. Empezando, Emanuel, hablemos un poquito de lo que es este programa, Que es Hablando A la Orilla del Fuego. Sí, ¿y por qué surge este concepto de nuestro nombre? Se preguntarán ustedes en su casita, en su trabajo, en donde estén escuchando este programa. Cuéntanos un poco de eso, Manuel. Claro que sí, Emma, pues mira, a lo largo del tiempo, al pasar de los años, sabemos que las culturas, las diferentes asentaciones humanas, pues han venido contando sobre o originando su cultura, sus tradiciones, su folclore, pues al lado de una fogata, al lado de una hoguera, en donde se platican estas historias precisamente a la orilla del fuego. Claro. Entonces de ahí surge el nombre, Hablando a la Orilla del Fuego, porque pretendemos que ustedes aprendan y nosotros aprendamos mucho al estar con ustedes platicando de diferentes temas. Así es amigos, pues Hablando a la Orilla del Fuego va a ser un programa donde abarcaremos temas de creencias, prácticas y costumbres, claro, y folclore en general. O de todo el mundo. Claro que sí. Y bueno, pues para empezar, allá en casita, pues se preguntarán, ¿hay diferencia entre el folclore, la tradición, la religión o la cultura? Sí, claro que sí. Pues sabemos que como tal, como lo mencionábamos en una plática que tuvimos, el folclore es el saber Del pueblo. Sí, lo que la gente va acumulando, ya sea por tradición oral, por tradición escrita, lo que va creyendo dentro de sus núcleos, ya sea un pueblo pequeño, una comunidad como lo puede ser La Quinta aquí en Chignautla, o otra comunidad. Sí, claro, vienen siendo todos los temas de creencias, leyendas, mitos, parte también de aspectos de la cultura, pues de ahí se originan del folclore de una comunidad, de un grupo en común, ¿no? Sí, como vendría siendo el 2 de noviembre, el Día de Muertos, que es una tradición que conmemoramos cada 2 de octubre a nuestros fieles difuntos, pero cómo lo celebramos cada asentamiento, cada pueblito, eso es lo que cambia. Exacto, y ahí entra precisamente el folclore, cómo nosotros pensamos que lo vamos a festejar. Algunos llevan sus días desde el 28, exacto, otros lo hacen solamente el 2 de octubre. Ajá. Algunos ya no lo celebran. Algunos ya no recuerdan todas esas fechas que ves que uno va ves que ahorita ya lo van tomando como denominaciones de que un día para el perro, un día para el ahogado, pero sabemos que en realidad esto por parte de las tradiciones orales desde asentamientos más atrás prehispánicos, sabemos que esto, eran celebraciones quizá, o no celebraciones, sino conmemoraciones de todo un mes, de toda una semana, y eran de diferentes etapas en diferentes partes del año, ¿verdad? Claro, y ha cambiado lo que venía siendo tradición en aquel entonces, la cultura mexica, pues lo celebraban esta parte del mes de mayo. Exacto. Sí, no se conmemoraba en noviembre. Ya nosotros lo cambiamos, todo viene cambiando por el cristianismo, varios aspectos. Claro, que muchas veces el cristianismo queriéndose arrancar ciertos aspectos logró conservarlos de cierta manera, transformados, pero conservados hasta cierto punto, como lo es ahorita el Día de Muertos, como lo es Halloween y muchas otras celebridades. Sí, pero bastante. Bueno, hoy viernes 13 de mala suerte. ¿A qué te suena eso? Me suena a gatos negros y no cruzar debajo de las escaleras. No verte en los espejos rotos porque vas a tener 7 años de mala suerte. Pero bueno, todos hemos escuchado el viernes 13 de mala suerte, donde precisamente estas creencias, estas supersticiones, hay muchas historias del por qué el viernes 13 de mala suerte. Si vamos al origen católico cristiano, pues viene desde que se supone que Jesús fue crucificado y murió un viernes 13, ¿no? Tenemos la otra también con un poco de aspecto religioso,
que es que un viernes 13 de octubre de 1307 fue cuando cierto rey, me parece que fue el rey Felipe IV, mandó y decretó más bien la búsqueda de cierto grupo de caballeros templarios y pues resultó en una masacre para ellos. Entonces esa es la más creíble, ¿no? Que el viernes 13 de mala suerte fue por ese octubre de 1307, que fue cuando mandaron a ejecutar a cierto grupo de caballeros templarios. Entonces, caballeros templarios, ¿te imaginas que...? Sí, o sea, ya nos vamos a historias ya muy cabronas de decir los caballeros de espada, pues por el estilo, sí. Está chistoso porque pues en ese entonces los reyes eran mandados casi que por el papa, ¿no? Sí, los templarios mucho la religión católica. Entonces. Y los templarios eran los caballeros del papa. Entonces, ¿qué pedo? Estás mandando a matar a tus propios empleados, a tus propios caballeros. Pasa precisamente ahorita, por ejemplo, los maestros de SEP son los maestros templarios que están aniquilando. ¿Están haciendo su lucha? Están haciendo su lucha. Su cruzada. Bueno, así el viernes 13 de mala suerte. Ahí va un dato curioso. Sí, y pues quizá no es un viernes de mala suerte, pero es una fecha triste para nuestros pueblos, para nuestras raíces, para lo que representa en sí México, que es como se debe de pronunciar precisamente, México. No México, es México. También pues es 13 de agosto y se conmemoran 500 años de la resistencia de los pueblos originarios. 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan. Claro que sí. Pues Emma, es un día conmemorativo, sí, triste, pero pues cuéntanos un poquito qué hay de trasfondo en eso, qué se sabe de esta fecha. Pues mira, antes de empezar acerca de hablar sobre la caída de Tenochtitlán, acerca de nuestras raíces como mexicas, que bueno, ya siendo aztecas como comúnmente se conoce, que eso se empezó a acuñar apenas en el siglo XIX, la palabra azteca, pero son nahuas mexicas, ¿sí? Entonces, antes que adentrarnos en este mundo de nuestros antepasados, pues vamos con un mensaje en náhuatl. ¿Qué te parece? Va que me parece muy bien. A ver, rífate. Bueno, disculpen las personas que nos estén escuchando que sepan hablar bien el náhuatl, pues he de tener algunas fallas, pero vamos a hacer el intento con la intención de seguir recordando, de que siga firme nuestras raíces. Nuestras raíces, exactamente. Y de que lo llevamos en alto. Sí, ponerlo en práctica también. Ponerlo en práctica también, sí. Pues vamos a empezar. Y este es un texto que me ayudó a traducir mi mamá, que es una maestra bilingüe de una escuela primaria de aquí de Chinapla. Y saludos a los pobladores de Cabes. Saludos si nos están viendo. Espero que sí. Bueno, pues dice: Ashkan Tikel Namikiton Mochiwan Keman Tak Katak Se Sotzi Guanmaquil Shiwit Tignochia Se Yewa Yowal Keman Yolik Se Yanwik Tonal Ashkan Tonayu Tenkipia Tokuetash Coapan Yetoque Towan Wan Ayotzach Yextin, que pues más o menos quiere decir: hoy hace 500 años inició la larga noche de espera de un nuevo sol. Este día las raíces de nuestros pueblos gritan: estamos aquí. Estamos presentes. Aplausos. Muy bien, Emanuel. Qué bueno que nos das esas palabras en náhuatl. Claro que, por ejemplo, apenas hubo cierto evento que después les estaremos mencionando, en donde se intentan rescatar ciertas raíces de nuestro México prehispánico, pero pues como tal el fundamento, la base, pues es precisamente eso, el rescatar ciertas raíces, y pues no hay este elemento que es precisamente el náhuatl, que muchos le llaman el mexicano, pero pues es el idioma náhuatl. El idioma náhuatl. Sí, es idioma, ¿no? Comentan el error que tienen muchas personas de llamarlo dialecto.
No, Sí. es un idioma hecho y derecho, ¿verdad? Sí, además de que el año pasado ya fue, en el Congreso de la Unión lo nombran ya como una lengua madre Ujú. de Sí. México, que viene a ser a la par con el español. Ah, muy bien, muy bien. Así es, pues ahora sí vamos a adentrarnos en Claro esto. que ¿Qué les sí. parece? Muy bien. Pues sí, vamos a ello. Sí, pues vamos a empezar con donde empezó todo. Los blancos siempre regándola, no sabían qué hacer en su país, no sabían cómo controlar estas líneas de comercio que tenían en aquel entonces. Que estaban súper bien manejadas, seguramente. Súper bien manejados, como ya saben, como todo buen hombre blanco lo hace. Claro que sí, claro que sí. Esos blancos negros siempre hacen las cosas bien. Ah, sí, sí. Entonces, por suerte, mucha suerte que tuvo Colón, llega a las Demasiado. costas caribeñas, A las Bahamas. a las Bahamas, Sí. el 12 de octubre de 1492. Ah, sí. Ese día que llegaron y bien apaciguados, ¿no? Así amablemente, Sí, ¿no? sí, de hecho no les tocó la aduana que les No. debería de tocar, sino deportados Sí, sí, algo más por llegar tranquilo. ilegalmente Ajá. Sí, entonces, pues pasa esto y lo que empieza mal, termina mal. Claro. Para 1508 Ujú. llega un personaje que se ha dado a dar a conocer en muchos países por esta hazaña que realizó, Ujú. siendo uno de los primeros hombres en conocer nuestras hermosas ciudades, que fue Cortés, que Cortés. llega a las islas del Caribe. Exacto. Sí, ya para entonces ya empezaban a poblar más, ya empezaban a llegar más españoles, ya tenían incluso en Cuba un asentamiento donde ya había esclavos, ya habían dominado a los habitantes de esas islas, que pues no era nada comparado con lo que encontrarían más adentro en el continente. Claro, claro que no. Él pensó que así como llegó a Cuba, donde había ciertas tribus, todavía nada de... No una jerarquía, no un orden jerárquico en esas tribus, pensó que iba a llegar como tal a centros de lo que hoy es México. 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 Bueno, en ese entonces ya era México, lo que hoy entonces es Sí, México. Bueno, nunca pensó que iba a llegar a encontrar algo ya más elaborado, algo ya más planeado, muy organizado. Cuando llegó Cortés aquí, prácticamente descubrió la pasta dental, el jabón, Y no tirar heces a la calle. y no tirar, no abrir su ventana y tirar sus cajas. Sí, porque, o sea, imagínate, vives en 1500 en España, vas caminando con tu novia de la mano y de repente, ¡aguas! Pero no era agua lo que había en ese traste. Cierta cantidad de agua sí, pero los demás pues ya eran... Sí, sí, pues básicamente sí, fuimos conquistados por unos mugrosos. Sí. Debo de admitir que eso da un poco de pena, pero... Al menos sabemos que en nuestra raíz los mexicanos eran limpios. ¿Cuántas veces se bañaba el...? El tlatoani, Ajá. bueno, se sabe que los tlatoanis, la nobleza precisamente Ajá, se bañaba de de 3 a 4 veces al día. Sí, ¿verdad? Y ya los súbditos que lo hacían también común recurrentemente, tenían Ajá. un buen aseo. Sí. Era una ciudad que, a pesar de que se estima que Tenochtitlán, que tenía aproximadamente más de 200,000 habitantes, Ajá. es decir, una ciudad más grande que la misma Roma. Ujú. No, sí, ya. De hecho, estaba leyendo que cuando ellos llegaron se sorprendieron al ver que aquí había como tal un sistema jerárquico muy bueno que funcionaba para ese entonces, que había acueductos para agua pluvial, para agua potable y para el agua residual. Entonces, pues se acaban de onda. El mercado de Tepito, el famoso mercado hoy en día que muchos lo toman como peligroso, que sí es en cierto grado poquito, ese siempre ha sido mercado porque ahí fue donde, de hecho, era mercado siempre. Sí, y desde entonces no daban la hora en Tepito, ¿eh? No. Nunca den la hora en Tepito. Sí, te sacaban con hoja de oxidana de esas, saca carnal. Sí, no. Ya era común en aquellas épocas. Sí. Pero bueno, para este entonces, para 1508, Uh-huh.
en el imperio azteca, en el imperio mexica, ya se habían mostrado varios augurios que mostraban el fin de esta gran civilización. Algo que se cree que por lo que empezó a temer a estos nuevos hombres, que ya se empezaba a llegar los rumores de que habían hombres blancos llegando a las costas. Ciertas partes de por acá, ciertas partes de por allá. Sí. Era como una plaga, como las cucarachas, cuando ves una y dices, una. Pero después trae a sus amiguitas y dices, esto ya no está bien. Sí, no. Hay que llamar a control de animales. Digo, de plagas. casi. Pues en 1511, un náufrago llamado Jerónimo Aguilar llega a las costas de Yucatán. Llega a las costas de Yucatán. Entonces ya se sabía que había un hombre por ahí. Se queda a vivir en esas costas. Y para 1519, Cortés, después de varios embrollos que él ya ni siquiera estaba permitido en venir a conquistar, pero se arriesgó a venir. Sí, ya ni lo querían en su pueblo el rato. No, ya hasta... No, tuvo suerte el desgraciado. Bastante. Qué malo, qué poca madre. Sí, y precisamente el meme de venía buscando cobre y encontré oro. Chavazo. Sí, ya era casado por Velázquez, que era uno de los de alta jerarquía en Cuba. Pero se escapa, se llega con 500 hombres en aproximadamente 12 barcos a las costas ya de Yucatán. Empieza su travesía hasta llegar a Tenochtitlán varios meses después. Pero empieza por Yucatán, sube por Veracruz, Tabasco, Puebla. De hecho, hablamos de ahí. Sí, de hecho está la matanza de Cholula. Sí, que de hecho hay un dato ahí por ahí curioso. De hecho es que se supone que esta zona de transición por donde pasó Cortés es muy común ver mucho árbol de ahuehuete, porque se supone que él fue sembrando para no perder como tal esa ruta. Sí, entonces era esencial marcar una ruta ya de trayectoria para referencia. Sí, por aquí se sabe mucho que en Chignautla hay cierta ruta por donde dicen, por aquí pasó Cortés, este es el camino real, que porque por aquí es donde transitaban mucho. De hecho se sabe que aquí a la altura del puerto, aquí en Chignautla, entre Chignautla y Atempan, por donde se sube al Cristo, ahí era una zona donde se comercializaba, si no me equivoco, y si no, pues ojalá me corrijan después. Se comercializaba, había un mercado de especias tipo Tepito, pero chiquito. Pero sí, entonces, vaya. Sí, entonces este personaje ya va siendo de las suyas, ¿no? Como todo buen humano va a empezar a cambiar, ¿no? Va a empezar a cambiar todo a su alrededor. Y bueno, pues Cortés se encuentra en Tabasco, a la que sería una de sus más grandes herramientas dentro de la conquista, dentro de la invasión y conquista española. Déjame adivinar, ¿fue una mujer? Fue una mujer. Pero para que no empiece esa batalla aquí entre sexos, pues no solamente fue Malinche o Marina, sino que también fue Jerónimo de Aguilar. El náufrago. No confíen en los náufragos, amigos. No. Más si viven en una isla. Más si es Tom Hanks. Con ese güey nunca viajen. No, nunca viajen con Tom Hanks. Bueno, entonces y bueno, de hecho vamos a hacer aquí un paréntesis. Porque se ha visto muy distorsionada la visión o la idea que tenemos de Malinche. Por ejemplo, cuéntame, Manuel, ¿tú qué idea tienes acerca de Malinche? ¿Cuál es tu concepto acerca de él? Bueno, pues últimamente sé que la Malinche, pues de alguna manera, al igual que muchos otros humanos, han querido ayudar. Hoy en día yo pienso eso y ella creía que estaba haciendo lo correcto, quizá. Y muchos la toman como una traicionera, como de la están modificando a niveles astronómicos por haber ayudado a Cortés. Sí, pero
Vamos al contexto. Vaya, es una María Magdalena de la historia de la conquista de México, ¿no? Claro, pues vamos con el contexto, vamos a ver la realidad de las cosas, porque Malinche no fue lo que nosotros creemos. Malinche, de hecho, vivía en la parte norte de Mesoamérica de aquel entonces. Ajá. Se cree que fue vendida Órale. o fue raptada por comerciantes Ajá. que se la llevaron a la parte a Yucatán. Ajá. Entonces, bueno, es la parte sur. Entonces, por eso ella habla náhuatl y yucatán. Ajá. ¿Sí? Entonces, ella puede dominar estos dos idiomas. Ajá. Entonces, la ven como una herramienta muy buena para la conquista. Malinche no le queda de otra más que aceptar, porque pues ella era una jovencita de entre unos 15 y 16 años. Sí. O sea, era una niña. Era una niña, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tienen los niños dentro del mundo de los adultos? Si te ofrecen una paleta payaso Y 10 pesos, no vayan. No vayan. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte comercial. ¿Qué te parece, mamá? Claro que sí, vamos a ello. Entonces, pues continuamos con este programa, hablando a la orilla del fuego. Regresamos. Ya estamos de regreso, Manuel. Estamos de regreso hablando a la orilla del fuego. Claro que sí. Y pues bueno, contextualizamos nuevamente. Estábamos hablando que Cortés fue un ojete. Perdón, que fue ayudado por la Malinche, ¿verdad? Para poder conquistar aquí ciertas regiones de México. Y no voluntariamente, sino se vio presa por las circunstancias. Sí, qué romántico Cortés con ella, ¿no? Bastante. Bastante. Dicen que no se bañaba por ahí. De hecho, hay varios textos, las mejores historias están en textos muy complicados de conseguir, en donde, por ejemplo, explican que desde la voz, desde la escritura de lo que dejó Malinche, se explica que Cortés era un cerdo que se bañaba cada 15 días, y es que lo hacía, siempre apestaba a vino, a
a lo que comía, vaya, mientras ella pues hace chica de aquí, de origen, de estas raíces mexicas, pues estaban acostumbrados a que no es así, a que tienes que ser muy aseado, ¿no? Claro, sí. Por ahí. Sí, entonces el contraste es diferente, ¿no? Esto Sí. es como de, sí, no, amigas, si están con alguien así, no las tienen, hay mejores personas. Ese no es un príncipe azul. Sí, no, de hecho va a ser todo lo contrario. Sí, bueno, pues ya nos adentramos en lo más triste de todo esto. O sea, ya había tenido batallas, Cortés con los grupos originarios de aquí. Entonces ya había tenido varias batallas, varios enfrentamientos. Pero si quieres derrocar al todo, pues tienes que ir a lo grande. A la mera mata, ¿no? Sí, porque empezaron a mandar emisarios todos los grandes grupos, los que estaban ahí viviendo, empezaron a mandar emisarios de que, ay, ¿sabes qué, hombre blanco? Mira, somos buena onda, tranquilízate, te damos la bienvenida. Sí, les traigo paz, pero... No. Y ya se hablaba entonces de este gran imperio, de esta gran civilización, de esta maravilla, de este El Dorado. Ay, sí, Cortés me parece que fue uno de los que más buscaba el dorado, al igual que Francisco de Orellana y todos estos ratos que obsesionados por el oro, pues vaya, lo querían todo. De hecho, creo que me estoy adelantando, creo que cuando mataron a Cuauhtémoc y le quemaron los pies, precisamente fue por eso, por querer buscar la bóveda y pensar que ese lugar era el dorado, ¿no? Sí, ya entra dentro de este folclore, ¿no? Los mitos y leyendas que son. Porque realmente no podemos, o sea, esto que le estamos comentando, pues viene de libros, de investigaciones que fueron hechas por españoles, en su mayoría. Exacto. Porque entonces, creen que... Bueno, continuamos ahorita. Vamos a terminar con bueno, Cortés, ya desde 1518, ya sabía este rumor de este gran dorado dentro de la gran inmensidad de lo que es este nuevo continente. Entonces, y te digo, ya había tenido varios enfrentamientos, ya después de que mataran a Xicoténcatl, que es hijo de uno de los jefes del jefe tlaxcalteca, de Tlatoani, tlaxcalteca, ya le habían dado muerte porque él sabe cosas, güey. Ya estaba viendo lo que hacían con cada pueblo. Entonces, le dijo a su padre: jefe, esos cuates traen mal pedo, mala yuyu. Esos cuates no nos van a resultar en algo bien. Sí, fíjate que como que me dan mala espina. No son morenitos como nosotros. No son morenitos como nosotros. No se bañan los cuates. Algo apesta aquí. Barras. Entonces, le dan muerte. Se alía con los tlaxcaltecas y otros grupos. Y entonces, en 1519, llega Tenochtitlan. A la batalla. Llega en los primeros acercamientos. Tiene el primer acercamiento. Sí, entonces ahí es donde Tlatoani y muchos dicen las historias españolas, que nuestros ancestros creyeron que eran dioses. Sí, todos hemos escuchado esa creencia, o es que hemos escuchado eso en las escuelas, porque precisamente los libros de historia de las primarias están basados en la historia de España, güey, no las investigaciones de México. Entonces, ¿qué nos dicen? No, es que cuando llegó Cortés ellos pensaron que eran dioses. Vaya, hasta está la película esta del Dorado, que hasta dan un poquito de esto, ¿no? Sí, de ese contexto. Pero fíjate que a mí me gusta una parte en la que el jefe le dice a uno a Diego, a Tulio, no recuerdo a quién le dice: errar es de hombres. Errar es de humanos. Él sabía que eran humanos. Sí, entonces ya no estaban... Mientras que, ¿cómo se llama? Tequescala.
Tequesquite, Esquite. el esquite, El esquite. sí, y el elote no se llevaban bien. No, porque en el norte le decían elote en vaso, mientras que aquí es esquite, pero bueno, Sí. eso ya es tema de Eso es geografía. otra historia. Entonces, pensaron, bueno, el pensamiento occidental dice que pensaron que eran dioses, pensaron que era Quetzalcóatl, Sí. que Cortés, Que era la venida de Quetzalcóatl que Pero- tanto habíamos prometido. pero no es cierto, digan, ellos viven en un imperio vasto. O sea, te están conquistando, pero nos están conquistando, pero pues no éramos pendejos. No. Entonces, la realidad es que Tlatoani temía por su pueblo, porque ya vio todo el desastre que venían haciendo. Entonces, él se volvió más pasivo en ese entonces. Entonces dijo, bueno, a ver, vamos A ver qué tal nos va. Ajá, a ver qué tal nos va. Pero ahí es donde empieza toda esta disputa. Sí, porque ya había pasado la matanza de Cholula. Era que es como el Jerusalén de México, de la cultura mexica. Ajá. Entonces, ya había pasado todo esto. Entonces, ¿ahora qué va a pasar, no? Ajá. Entonces, entre lo que pasa entre sí, ¿no? Un grupo Ajá. de Velázquez que Ajá. venía cazando a Cortés llega a esta parte de México, Ajá. Entonces, Cortés tiene que salir con una parte de sus hombres. Ajá. Ya tenían preso al Tlatoani. Ajá. Ya lo tenían preso. Pero se tiene que retirar. Entonces se tiene que retirar para ver qué onda con esto. Ajá. Entonces, mientras esto pasa, Ajá. sí va a ser una celebración muy grande, ritualista, no recuerdo a quién celebraban, no me acuerdo si a Huitzilopochtli, Ajá. pero sí va a ser una celebración. Entonces había una movilización de gente dentro de Tenochtitlan. Ajá. Y pues los españoles empezaron a tener pavor. Ajá. por lo que pudiera pasar. Sí. Y entonces es la matanza del Templo Mayor. La matanza del Templo Mayor, que es lo que hace que todo el pueblo se levante. Ajá. Y algunos días después viene la que era conocida como la Noche Triste, donde Cortés le mataron a cientos de hombres, tuvo que darse la vida, y pues pobrecitos españoles se vieron chillando porque pues ganamos ese día. Entonces, pues en varios, de hecho yo en la primaria, güey, siempre conocí ese evento como la Noche Triste, güey, que sí es el día de la Noche Triste, y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué triste si se supone que ganamos? Pero como ya lo hemos dicho y siempre pasa a lo largo de la historia, esta llega a reivindicarse. Sí, Y cambiar. sí. Entonces, a partir, me parece que desde este año se reivindica y se le conoce como La Noche Victoriosa. la Noche Victoriosa, amigos. Sí, Así que el siempre 30 de orgullosos, junio. güey, un 30 de junio, les partimos una. Sí. Claro que sí. Entonces, pasa esto, Ujú. pero se retira el ejército. Después juntan a más pueblos. Se aumenta la alianza, trae a más hombres, esta vez ya con el permiso directamente del rey de España. Ajá. Sí, ya, porque ya le había mandado tesoros y ya le había explicado en cartas lo hermoso que es Tenochtitlan. Sí. Oye, allá hay oro, allá hay plata. No sé, a ver, vete a ver, ya te doy permiso. Exacto, entonces ya con permiso sitian. ¿Qué dice mi mamá que siempre sí? Que dice mi mamá que siempre sí. Entonces sitian a Tenochtitlan porque pues viven en un lago, en el lago de Anáhuac. Ah, sí, sí. Sí, entonces llegan, los sitian por varios días y la noche del 12 de agosto se encienden antorchas, los cánticos aumentan, los tambores ceremoniales suenan, la caracola del viento suena, los gritos se hacen oír por toda la noche, porque nuestros antepasados, nuestros ancestros no se rendían.
y estuvieron lucha y combate. Pero para este entonces ya había caído una epidemia en Tenochtitlan. Sí, de hecho sabemos que esta caída, la caída de Tenochtitlán, se ganó por varios factores. Una, se sumaron varios otros pueblos mismos del Sí, México. y que pues no podemos decir, traicioneros los tlaxcaltecas. No, no, ¿Por no. qué? Porque pues eran otros tiempos, eran Ajá. otras alianzas, era otra manera de vivir. Y si erróneamente, como ya les decía, los tlaxcaltecas decidieron confiar en este enemigo, Sí. que Xiconteca ya había dicho que no, es que si los apoyamos después nos van a conquistar por lo que están haciendo con los otros pueblos. Ujú. No entendieron, entonces Pues Cae. Sí. cae la gloriosa Tenochtitlán. cae. Pero te repito, prácticamente ganaron por eso, por la unión de cierta cantidad de hombres, por la sed, porque cortaron los suministros de agua, no eran tontos, fueron estratégicos al hacer que caiga Tenochtitlán. Sí, Vaya, la epidemia estaba. posteriormente viene la guerra y en ese entonces, como lo mencionaste, se da una epidemia de viruela super cabrona que fue la que acabó con la gente y parte del ejército. Gracias, españoles, por traernos las pinches enfermedades. Gracias por crear el SIDA. No lo crearon ellos. No, pero pues igual y sí, pues, Ah, se les da bueno. los servicios igual. Sí. Bueno, Pues- dato curioso, 4 años antes del 1520, me parece que en 1517, antes de la caída de la Gran Tenochtitlán, también ya hubo otra batalla en donde se dio entre guerreros mayas y lo que actualmente viene siendo, en la parte de lo que hoy viene siendo el actual Campeche, que en donde hubo un grupo de más o menos 100 españoles que decían que venían por agua y que venían por víveres y que tenían hambre y que tenían sed, pero lo que en realidad buscaban eran esclavos. Entonces, ¿qué hicieron los mayas? Pues arremetieron, entraron en contra de estos españoles y los hicieron volver, güey. Los hicieron para atrás, ¿sabes qué? De aquí vente, y estos vatos corrieron, güey, a la fuga. Claro. Sobrevivieron más o menos como la mitad, como unos 50 hombres. Y pues fueron unas 3 arduas horas de batalla en donde donde ciertos grupos mayas estuvieron en contra, enfrentándose, Repeliendo la amenaza de estos españoles. Y esto fue conocida como la mala pelea de 1517. Vaya, ahí tenemos otra victoria. Sí, 2 victorias del pueblo maya y del pueblo mexica. Sí. Qué bonito que entre las diferentes culturas de México les hayamos partido madre de los españoles. Me siento orgulloso de que lo hayamos hecho a la antigüita, con armas, con nuestro sudor, con nuestra fuerza, y no con la amenaza biológica que eran la amenaza biológica andante que eran estos españoles. Sí. Porque parecían una latita llena de enfermedades, porque Sí, no. venían con su armadura en este calor tropical. Se ponían en un tipo así Rex Sánchez de no me toques porque te vas a morir. Y sí, güey, los tocaron y se murieron. Sí. No mames, me contagias de lo que trae, güey. Que hasta la fecha creo que sigue habiendo malos hábitos por el occidente. No sé. ¿Quién sabe? Por allá se crearon los perfumes para evitar que te bañes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Por allá, no lo sé. ¿Quién sabe? Pero allá ellos. ¿Occidentales? Occidentales. No, Raro. Tú conoces ellos, güey. No. Bueno. Sí, entonces, pero, ¿qué es lo que encontró Cortés en Tenochtitlan? ¿Qué lo maravilló tanto? ¿Qué lo sorprendió tanto como para que se ganara el favor de este rey español? Pues no lo sé, la historia, lo que hemos aprendido nos viene diciendo que encontraron cierta riqueza, cierta calidad de mercado, ciertas especias, el sistema en el que estaba hecho las aguas, el cómo manejaban, eso que ellos no tenían, yo creo que es lo que los sorprendió más que nada, ¿no? Sí, no se esperaban encontrar una civilización tan grande, Exacto. tan bien organizada y con una cultura tan rica.
¿Por qué Exacto. cultura? Estamos hablando del conocimiento, porque los mexicas ya manejaban la educación universal Ah, sí. para los dos tipos de clases. Sí, sí había clases en ese entonces. Eso sí, había clases. Sí, Ajá, pero la educación era para todos, sí. Ajá. no solamente para los que podían tener el acceso, era gratuita y obligatoria para todos. Ujú. Se bañaban. A cierto grado, ya es cuando te decían que si tú eras para obrero, si eras si podías ayudar en el área de el ejército, por así decirlo. Sí, bueno, los campesinos, los que eran buenos, por ejemplo, en el arte, Ajá. los mejores tejedores, los mejores pintores. Para cada área había una escuela. Ajá, de hecho, había una escuela de arte para ellos, que eran los que podían subir, por ejemplo, de rango, Ajá. podían escalar en la sociedad. Ujú. Sí, porque pues lamentablemente pues los que nacían campesinos pues morían campesinos. Bueno, sí. Pero había alimento para todos, Ajá. había baños públicos, había un mercado sí. hermoso que estaba bien organizado. Güey, las chinampas. Esta Las técnica chinampas. que aquí era originaria de México, güey. México, la cuna del maíz, en ese entonces, hoy en día es como el tercer lugar en exportaciones de maíz. Vaya, tenemos que comprarle maíz a otros países, qué feo. Sí. Pero sí, en México, pues las chinampas eran una estrategia para el cultivo, la agricultura. Fue algo muy radical por parte del pueblo mexica. Sí, La chinampa. vaya, tenían un calendario tan preciso. 365 días, tenían bien calculados los movimientos de la luna y de Venus. Hermoso, sí. Ya manejaban un estilo de escritura y de arte, Ujú. ya se expresaban de una forma tan hermosa, ya ya estaba creciendo todo esto. Sí, 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 todo iba tan bien hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Pasó lo que pasó, sí, lo que nos pasa a los morenitos, una güerita ataca. En este caso, varios güeritos. Varios güeritos tóxicos. Sí, entonces, Sí. pues, ¿qué dices si vamos a otro corte comercial y regresamos con un poco más de lo actual? Claro que sí, pues vamos a ello y pues recordemos que estamos conmemorando estos 500 años. De resistencia de nuestros pueblos originarios. Claro que sí. Regresamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Hablando a la Orilla del Fuego. Claro que sí, pues bueno, una vez que ya hemos escuchado esto, Emma, pues ya tenemos un poquito más de el contexto de lo que ha pasado este día, un 13 de agosto. Sí, de 1521, 500 años 500 de la larga espera. 500 años de la caída de la grandiosa, mística, hermosa, poética Tenochtitlán. Sí. Sí. Pues no somos los únicos que estamos conmemorando esta triste fecha que debe de servir para recordarnos, para que ustedes les recuerden a sus hijos lo grandioso que hemos sido a lo largo de los años, que no se pierda esto. Que no se pierda, que nuestras raíces sigan manteniéndose, sigamos difundiendo ese amor hacia nuestra patria, nuestra región. Patria estaría yo un poquito descontextualizado porque, estaría yo generando otro contexto diferente. Sí. Porque sería más enamorarse de lo que es México y de lo que fue, de la raíz. Vaya, sí. Es tan simple como eso. No dejar morir esta hermosa parte de que es el alma de México. Exacto. De hecho, como estuvimos viendo recientemente, hubo un eventazo allá en la Ciudad de México. Sí. En la CDMX. La CDMX. En donde me parece que la Secretaría de Cultura les estaban preguntando, ¿no? Pues, ¿qué significa ¿Qué significa? Estaban molestando, ¿no? Sí, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué significa este otro? ¿Qué significa México? ¿Qué significa México? Para empezar, una pregunta muy básica, como lo que escuchábamos. Uy, sí, ¿qué significa México? Es un poco difícil, pero ¿quién no sabe qué significa México? Ajá, exacto. Centro del universo, ombligo de la luna. Ombligo de la luna. Centro del maguey. En el centro del lago de la luna también. Sí, también se dice centro del maguey, porque pues era algo muy común. Y como la piña en el occidente, ajá, que es algo místico, pues aquí es maguey. Exacto. Sí, entonces esto significa esta parte. Entonces, pues se la arreglaron, la Secretaría de Cultura se la arregló para conmemorar esta fecha, que se queda mucho que desear. Mucho que desear y mucho que decir y mucho que representar. Porque para empezar, pues, bueno, se dio la inauguración de este espectáculo de luces, que está chistoso que haya sido luces, porque para empezar son luces traídas de China para festejar tus 500 años de lucha. Técnicamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra. Bueno, para eso para empezar.
que sí es todo muy bonito, donde tenemos representaciones de varias figuras icónicas, íconos de los dioses mexicanos, del pueblo mexica, en donde pues tenemos a, ¿quiénes? Me parece Tonatiuh, a Quetzalcóatl de dos lados, vaya, fue algo muy lindo, pero como que pues sí dejó algo más que desear. Sí, Tlatecutli, que es la que está en esta representación de la Ciudad de México. Quetzalcóatl, que también viene a representar mucho nuestras raíces, pero para las personas que no lo saben, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era el dios máximo en aquellas épocas de cuando cayó Tenochtitlán, exacto. Sí. Pues bueno, también tenemos que ahí otra representación más, otra cosa más que se suma a esta presentación de las luces que estamos viendo aquí en pantalla. Pues bueno, hubo una reproducción, una maqueta grande de al parecer 16 metros, si no me equivoco, de lo que era el Gran Teocalli, que existe, el original está ahí todavía en ruinas, parte de la Ciudad de México, por ahí en el Zócalo, en la capital, era la capital del Imperio Azteca. Bueno, pues hizo una reproducción de los aproximadamente, se entiende, no que eran 40 metros lo que medía ese Teocalli, sino más, sino menos. Oye, Darko, ¿qué no sería mejor darle mantenimiento a las ruinas, darle más apoyo a nuestros pueblos originales, o incluso mantener esta lengua, dar programas, no sé, que hacer una maqueta en el Zócalo de la Ciudad de México? Eso es lo que se estaba checando, mira. Se hizo una gran maqueta, se está haciendo un espectáculo de luces, pero esto se me hace más un acto como de que, oigan, tenemos que rescatar nuestras lenguas, tenemos que rescatar nuestra lengua, nuestro idioma náhuatl, tenemos que rescatar nuestras construcciones del pasado, tenemos que, mantenerlas intactas. Sí, ¿cómo le haremos? No sé, hay que hacer una maqueta y poner luces. Bravo. Y ya. Es como la de los gringos con su... Necesita más globos. Necesita más globos para que sea bonito. Sí, no. Entonces, pues no lo sé. Aquí se puede. Sí, está muy bonito todavía. Está muy bonito que hagas tu Teocalli. Mira, yo hice una maquetota bien bonita. Y estoy poniendo de luces aquí mi ciudad. Ajá. Y mientras las ruinas, pues pasan los perros, te orinan, pasan lo están haciendo feo. No le dan un cuidado que se requiere. Vaya, tienes al original ahí. Y procuras más tu maqueta y que se vea bien tu alumbrado. No sé, mal ahí, ¿no? Ajá, pero ahí pues, el intento es bueno, se aprecia, pero hay cosas mejores que hacer por nuestros pueblos originarios que esto. Principalmente dejarlos de llamar indígenas. Exacto. No somos indios, no venimos de las Indias, no somos indígenas, nada que ver con... Somos nativos. No venimos de Occidente, ¿no? Sí, somos mexicas, somos aztecas, somos zapotecas, somos nahuas, somos otomíes, somos tlaxcaltecas, somos mayas. Somos nuestra tierra. Somos eso. Eso es lo que nos caracteriza y eso es lo que nos va a caracterizar y eso es lo que procuramos que se siga manteniendo, ¿va? Que sí, que quizá estas acciones ayudan, pero podemos dar un plus impulsando la propia cultura que nosotros tenemos dependiendo del lugar de donde seamos. Sí. Exacto. Pues en unos momentos vamos a pasar un videito para que más o menos se den un empape de lo que fue esa encendida de luces. Es un video corto, pero pues para que ustedes tengan el ejemplo de lo que pasó esa noche. Sí, no se lo pierdan, búsquenlo ahí en Facebook, en sus redes sociales. Sí, fue un evento muy bonito el del encendido. Un jefe del Colpili dio un hermoso mensaje nada. Él es el único que creo que se rifó al hacer el evento porque se dio a la tarea de decirlo en náhuatl y después traducirlo al español, que hasta yo vi que le salió mucho más chingón en náhuatl el mensaje que en español. Sí. Vaya, estuvo hermoso. Busquen en redes sociales, seguro que les va a aparecer. Y pues aquí les dejamos un pequeño videito de lo que se vivió ese día.
Así es, amigos, pues bueno, ya lo tuvieron ahí, solamente unas pequeñas tomas aéreas que tomamos prestadas Sí. en donde se ven cómo se notaba, cómo se veía lo bello que se vio, sí, se vio muy bello, pero les repetimos como que esas acciones de cierta manera no... Dejan mucho que desear. Ajá, te dejan mucho que desear, te dejan mucho el realmente hacer algo por tu cultura, ¿no? Sí, te preguntas, ¿realmente por qué estás haciendo esta actividad? Uh-huh. ¿Realmente por qué hiciste esto? ¿Por qué las luces? ¿Por qué no otro tipo de cosas? Pero bueno, creo que en casita es lo más importante que debemos de recordar. Dentro de nosotros, que viven en nosotros la posibilidad de recuperar, de continuar con esto bonito que nos ha dejado nuestra herencia cultural. Y pues por ahí busquen, investiguen, hay bloggers, hay youtubers, hay páginas en Facebook como Tlacaelel, como Shiu. Sí, hay demasiado contenido que te va mostrando mucho de lo que les mencionábamos hace rato. No se cuenta o no se encuentra tan fácil, pero si ellos lo ponen a disposición, y de cierta manera es algo contradictorio porque no es tan fácil, pero por medio de redes sociales es más fácil saber esos datos. Claro. Entonces, pues, por la tradición oral, empezando en nuestras casas, empezando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, hagamos que se sientan orgullosos de ser de México, de ser mexicas, de ser otomíes, de ser de cualquier totonacos, sí, la cuna de los tres corazones, exacto. Vaya, es una hermosa cultura la que tenemos aquí en México, es algo bello, y pues precisamente los invitamos a eso, a que ustedes mismos continúen con esta tradición oral de seguir explicando qué somos, de dónde venimos, nuestras raíces, y por qué es muy bonito eso. Sí, sobre todo respetar a las personas que todavía son mayahuatacol, que hablan náhuatl, y empezamos a desusar esas palabras ya coyotactol, que es el español, sí, más castellanizadas. Exacto. Sí, entonces aprendan más sobre nuestra cultura, es muy hermosa, por favor. Hay libros hermosos que de hecho pues son caros, sí, de hecho si los quieren regalar para aquí, Azteca Radio, para este hermoso programa, los vamos a apreciar, vamos a armar una bibliotequita muy bonita, y pues espero surja algo bonito. Sí, claro. Cuéntanos más o menos algún autor que nos puedas mencionar, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, tenemos La historia natural y moral de las Indias por Acosta Joseph, que es del 1962. Tenemos por ahí Aguilar Francisco, de Relación de la Conquista de la Nueva España, edición de Jorge Guirria, también por parte de la UNAM en 1977. Tenemos por ahí Alvarado Tesosomó con Fernando, con un autor llamado Fernando, La Crónica Mexicana, escrita en el año de 1598, bueno, esa que salió en 1944. Entonces, esas son algunas de las bibliografías que más o menos se van contando. Por lo que han notado, no sé si vieron, muchos vienen todavía por textos españolizados, ¿no? Españoles, sí. Perdón. Entonces, ha habido más contenido que se ha generado en México por medio de estas escrituras, por medio de estas tradiciones orales que se han venido heredando. Entonces, pues, los invitamos a que ustedes también investiguen y no se pierdan el siguiente programa, porque va a ser un tema también muy interesante. Va a ser muy interesante, y pues los esperamos, ya saben, aquí por Azteca Radio en Facebook y aztecaradio.com.mx. Entonces, pues los esperamos y nos vemos y escuchamos en la próxima. Sí, esta fogata de hoy se termina. Los esperamos en la siguiente. El fuego se ha apagado y nos vemos.